La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, queridos hermanos, poco a poco, leyendo los primeros capítulos del Evangelio que nos corresponde en este año litúrgico al ciclo B, que es el Evangelio de San Marcos. El domingo pasado escuchábamos las primeras palabras de Jesús al inicio de su vida pública. Seguramente todavía las recuerda usted muy bien. Esas primeras palabras: conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Es decir, abran sus corazones, abran sus vidas a la novedad del Evangelio, de esta buena noticia de salvación. Dios nos ama, Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que diera vida y vida en abundancia. Hoy el Evangelio nos presenta una de las primeras acciones de Jesús realizada en el poblado llamado Cafarnaúm. Es importante también recordar en este día que será en Cafarnaúm donde Jesús, según el Evangelio de Marcos, realizará muchísimos de sus milagros. Será en Cafarnaúm donde Jesús estará viviendo durante varias semanas, varios meses de su vida. Tanto es el impacto que para ellos causó esto, que todavía hoy en día en Cafarnaúm, en la entrada al poblado, hay un gran letrero que dice: bienvenidos a la ciudad de Jesús. Ahí, en la sinagoga, nos cuenta hoy el evangelista, había una persona atormentada. Y cuando se utiliza la palabra atormentada, usted se puede imaginar la connotación que esto lleva. Atormentada por un espíritu maligno. Y notemos, por un lado, la experiencia de las personas. El que estaba atormentado por un espíritu maligno, ellos decían endemoniado, lo marginaban. Era alguien como impuro, alguien indeseable en su presencia cercana a nosotros. Por otro lado, es bueno también que reconozcamos que existe la presencia del mal. En el Evangelio está clarísimo. Y si existe la presencia del mal, existe la presencia del espíritu del mal, existe la presencia de lo que nosotros llamamos el diablo, el demonio. Hoy no vamos a perder el tiempo hablando del diablo y del demonio, pero sí recordar que es una verdad fundamental de nuestra fe. El diablo existe como un personaje real,
concreto, no es algo imaginario, es la personificación del mal. Había entonces una persona atormentada por una fuerza misteriosa que le quita la paz, le impide tener esa sana relación, esa buena armonía con los demás, y todos decían, está endemoniado. Por un lado entonces vemos la fuerza del mal, la oscuridad, la tiniebla. Y por el otro lado, la fuerza de Jesús, el impacto de su palabra, que es diferente, dicen los oyentes, tiene una autoridad diferente de la de nuestros escribas. El impacto de la palabra de Jesús, su presencia misma, que es captada por el espíritu del mal. Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Es muy interesante darnos cuenta cómo el demonio mismo, el diablo mismo, es capaz de reconocer lo que muchos hoy en día no quieren reconocer, que Jesús es el Señor. El diablo lo reconoce y le tiene miedo. Yo sé quién eres tú. Has venido a destruirnos, has venido a terminar con nosotros. Tú eres el Santo de Dios. Esto para nosotros es algo fundamental, porque si el mismo diablo reconoce a Jesús y le tiene miedo, nosotros, en el buen sentido de la palabra, podemos aprender hasta del mismo diablo a reconocer en Jesús la salvación de Dios. Y claro, ya en nuestro caso, no a tenerle miedo, sino un amor profundo que nos empuje a darle nuestra vida. La presencia de Jesús, su autoridad y sobre todo su palabra tiene poder increíble para expulsar esa fuerza misteriosa y devolverle a la persona la estabilidad. Hoy en día, hermanos y hermanas, pudiéramos pensar también cuánto mal hay en el mundo. ¿Cuántas personas en medio del mundo pueden vivir momentos de oscuridad, de tinieblas? ¿Cuántas fuerzas poderosas o malignas intentan apoderarse de las personas? O sin hablar así genéricamente de las personas, pudiéramos pensar en nosotros mismos, en nuestra propia vida. ¿Cuántas fuerzas demoníacas pueden incluso irse enraizando poco a poco sin que nos demos cuenta? Y su poder nos atormenta, no nos deja vivir tranquilos, nos angustia. Pudiéramos pensar en esos malos espíritus como la hipocresía, la avaricia, la vanidad, la sensualidad, la crítica, los recuerdos de la vida pasada, de acontecimientos o episodios dolorosos o vergonzosos o pecaminosos de nuestra vida, que se convierten en un remordimiento que a veces no nos dejan vivir tranquilos y que nos atormentan, nos atemorizan. El mismo chisme, la pérdida de tiempo, rencores, resentimientos fuertes en medio de la familia. Pudiéramos seguir cada uno en su propia vida haciendo un pequeño examen de conciencia, pensar cuáles son esas fuerzas, y no tenemos que tener miedo de llamarlas así, diabólicas, que se van incrustando en nuestra vida. Y digo no tener miedo de llamarlo como lo que es, diabólico, porque el diablo, ¿qué es lo que suele hacer? Su misma expresión como nombre, diablo. Diablo significa el que divide, el que separa. Ese es el diabolos, el que separa, el que divide. ¿Y qué es lo que divide? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con la naturaleza. A ejemplo de lo sucedido aquel primer día en el paraíso terrenal, cuando personificado en la serpiente acecha y hace precisamente caer a nuestros padres en pecado. El diablo divide la relación entre Adán y Dios. ¿Dónde estás? Es que oí tus pasos y tuve miedo
Hasta ese momento no había miedo en esa relación, pero ya hay una ruptura, el diablo separa. Luego entre Adán y Eva, ¿qué fue lo que hiciste? Fue la mujer que tú me diste por esposa. Separación entre los seres humanos. Y cuando se le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? Fue la serpiente la que me engañó. Separación entre el mundo natural del hombre con el mundo natural de los animales y en ellos el medio ambiente. Entonces, recordando esto, vemos que el diablo divide, separa. ¿Cuántas cosas hay en nuestro mundo, esas fuerzas diabólicas que dividen y separan? Y uno mismo puede convertirse en un diablo. ¿Por qué? Separa, divide, rompe, con su mal comportamiento, con sus expresiones, tal vez con sus vicios, con sus pecados, rompe la armonía conyugal, se está endiablando, rompe la armonía familiar, está endemoniado rompiendo la intimidad de su familia, rompe la relación fraterna, rompe la relación laboral entre los compañeros de trabajo, de estudio, con los vecinos, mediante, otra vez repito, la crítica, los comentarios o incluso las publicaciones hoy en día que está tan de moda denigrar o hablar mal de cualquier persona a través de las redes sociales. Uno puede endiablarse, endemoniarse con eso y con otras tantas cosas más, porque el espíritu del mal anda buscando, como dirá el apóstol Pedro, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué hay que hacer? Resistan, le dice, firmes en la fe. Hoy Jesús, el Hijo amado del Padre, se presenta delante de nosotros como aquel que tiene poder con su palabra, con su autoridad para romper cualquier cadena que nos esclavice. Tiene poder para expulsar de nosotros, si le damos la oportunidad, cualquier espíritu maligno. Tiene poder para erradicar de nosotros cualquier resentimiento, cualquier rencor, cualquier apatía, cualquier indiferencia, cualquier sentimiento de exclusión. El Señor tiene poder. Pensemos entonces, para terminar, ¿qué tiene Dios que liberar hoy en mi vida? Estoy dispuesto a darle ese poder y decirle: ven, Señor, actúa dentro de mí, apacigua mi corazón, dame tu paz, dame tu ternura. Démosle la oportunidad que entre a nuestras vidas y que con su palabra poderosa, que tiene poder, sane, perdone, ilumine, expulse y sobre todo nos conceda su gracia y su misericordia. Que así sea para todos nosotros.